Hola lectores, bueno, por fin estoy aquí con la reseña de It de Stephen King, que lo leí como en octubre, noviembre del año pasado, ya era hora. Fue una de mis mejores lecturas del año. Gracias por la recomendación, ya sabéis que llevo un año y medio más o menos leyendo a Stephen King, que nunca lo había leído, y gracias a vosotros que me recomendasteis cuáles eran sus mejores libros, pues voy muy bien recomendada y la estoy acertando todas las veces. Estoy leyendo lo mejor de King. It es una novela muy grande. La edición que cogí de la biblioteca tenía 1200 páginas con letra diminuta y desgraciadamente me ha lastrado bastante la lectura, el ritmo de lectura que tuve, que fue desastroso. Tuve que leerlo a trompicones. Por cuestiones familiares y laborales podía leer muy poco y fue el coitus interruptus más grande de la historia. Es horrible leer un libro tan adictivo y tan bien enlazado a ese ritmo. Fue muy frustrante, de verdad, pero mucho. Ya sabéis que yo soy una lectora rápida, me gusta leer en tandas lo más largas posibles, sobre todo para este tipo de libros, y esto fue pues como ver una película de acción, como ver una película como Apocalipto de Mel Gibson. Soy muy fan de las películas dirigidas por Mel Gibson. Esa película que tiene como media película, es persecución prácticamente, una persecución taquicárdica. Pues imaginad que os dijeran que tenéis que ver 10 segundos de película cada día durante no se sabe cuántos días. Y veis 10 segundos de la persecución y hasta el día siguiente. Y hasta el día siguiente. Eso no es leer, eso es sufrir. Así no se puede sentir lo mismo, no se puede disfrutar lo mismo. Yo por lo menos no puedo. Creo sinceramente que me hubiera gustado muchísimo más de lo que ya me gustó si hubiera podido leerlo a un ritmo normal. Bueno, It fue la novela más vendida en Estados Unidos en 1986, año de su publicación. Es una novela de gran envergadura, la más ambiciosa del autor, muy elaborada, muy bien construida, muy bien desarrollada y con un círculo muy bien cerrado pese a las múltiples tramas y a los múltiples personajes. Es un monstruo de novela. King estuvo 4 años escribiendo el libro y lo que sería la base de la historia se le ocurrió durante un paseo en el que al atravesar un puente se acordó de un antiguo cuento de hadas clásico noruego que se titula Las tres cabras macho Gruf, que trata de 3 cabras que se quedan sin hierba y tienen que emigrar, y para llegar a un lugar donde sí que tendrán comida tienen que cruzar un puente bajo el cual hay un troll que se come a todo el que cruza. ¿Y de qué trata It? It trata de un pueblo, Derry, donde de pronto empiezan a aparecer asesinados un montón de niños y por otro lado otros niños, que son los protagonistas de la historia, empiezan a sospechar que quien está cometiendo estos crímenes es un misterioso y aterrador payaso llamado Pennywise, que se suele presentar ofreciendo un globo a los niños para hacerse amigo de ellos. Y estos niños lo saben porque ellos tuvieron un encuentro con Pennywise y lograron escapar. Entonces estos niños sobrevivientes irán conociéndose, irán contándose sus experiencias, irán atando cabos de lo que está pasando hasta que tomarán la determinación de acabar con eso, sea lo que sea. En ese sentido está muy bien el título del libro. Eso es esa criatura, ese payaso, esa naturaleza indefinida que no saben cómo llamar, no saben cómo describir, por eso la llaman así. El primer párrafo es genial, es buenísimo. Las primeras páginas en general son maravillosas, pero el primer párrafo es bestial. El terror, que no terminaría por otros 28 años, si es que terminó alguna vez, comenzó, hasta donde sé o puedo contar, con un barco hecho de una hoja de un diario que flotaba a lo largo del arroyo de una calle anegada de lluvia. Este primer párrafo es magnífico porque es como si te hiciera un resumen muy superficial, sin hacer spoiler, de la historia, de modo que ya estás atrapado. En las primeras páginas, King consigue ya crear una atmósfera, consigue crear un interés acuciante por conocer la historia y te mantiene en vilo ya toda la novela. El argumento, como siempre en King, es buenísimo, es muy original y en este caso lo que hace es explorar los miedos infantiles. Vamos a por los personajes, que hay muchísimos. Es una novela muy desarrollada en ese aspecto. El principal, por supuesto, es eso, esa presencia sobrenatural con forma de payaso que lleva globos en una mano, que tiene una cara muy pálida y una sonrisa
roja, amplia, grotesca y que adopta diferentes formas externas en función de quién tiene delante y de sus miedos, ya sea de leproso, de momia, de hombre lobo, pero siempre sin dejar de ser de algún modo un payaso. Hasta el final del libro se desconoce la forma real de eso, o al menos la forma que toma en soledad. Tiene una voz extraña y maligna que oyes en tu cabeza y también tiene un sentido del humor extraño y grotesco. Y además aparece siempre en lugares que tienen comunicación directa con las cloacas, ya sea las bocas de tormenta, ya sea los lavabos, lugares así, siempre. Este payaso es un espíritu maligno que de algún modo encarna lo que sería el mal más salvaje y más despiadado. King logra en esta novela un tipo de terror más abstracto, más genérico, más universal, porque como el payaso puede adoptar cualquier tipo de forma externa, eso lo convierte en todos los monstruos posibles. De ahí que no me haya gustado nada la forma final que toma el payaso. No voy a hacer spoiler. Al final del vídeo ya os avisaré, os hablaré de lo que no me ha gustado, explicándolo con detalle, porque de verdad que es una pena. Es una pena cómo lastra el libro. Entonces el payaso es muy maligno, mucho, porque juega con los temores infantiles, adoptando las formas que más miedo les dan y también haciendo aparecer en el momento más insospechado un elemento que sacude la memoria o los sentimientos de ese personaje. Por ejemplo, el barquito de papel. El payaso también manipula a las personas hablándoles a sus mentes. Eso es muy inquietante, está muy bien, lo hace con varios personajes y da muchísimo juego, muchísimo. ¿Y por qué eso se alimenta de los miedos infantiles y no de toda la población? Pues porque los miedos de los niños son más simples y más poderosos. Los adultos pierden la imaginación y entonces sus miedos son más complejos pero menos imaginativos. En resumen, el mal habita en Derry y permanece aunque la ciudad cambie, y eso es lo que da verdaderamente miedo. Y aparte de eso, tenemos a 7 niños protagonistas, 7 niños variados e imperfectos, a los que en conjunto se llaman los perdedores, porque son niños que están unidos por sus vidas infelices o por sus defectos, y también por ser atacados por los matones de la escuela. Son 6 niños y una niña. El primero de todos ellos es Bill, que es el niño guapo, firme y decidido, pero tartamudo, y que se erige en líder del grupo y es el que más insiste en ir a por eso, sobre todo porque su hermano es la primera víctima que vemos en el libro que muere a manos de eso. No es spoiler, ocurre como en la segunda página y es lo que desencadena la historia. Luego tenemos a Ben, que es el gordito, inteligente y sensible, que está afectado por la muerte de su padre en la guerra de Corea. Luego está Richie, que es el divertido, el bromista, que no para de imitar voces y personajes. Da mucho juego a lo largo de la novela. Luego está Stan, que es el educado, el elegante y el prudente, es muy diferente de los demás. Luego está la única chica, Beverly, alias Beb, que es una chica guapa y buena, de familia pobre y desestructurada y cuyo padre la maltrata. También tenemos a Eddie, que es el más frágil del grupo, es un niño muy subyugado por su madre, que es una hipocondríaca, que le ha convencido de que es asmático y siempre va pegado a su inhalador, que no sirve para nada, que es un placebo. Y por último tenemos a Mike, que es el último en añadirse al grupo y que es un niño afroamericano. A través de él vamos a ver tramas muy interesantes relacionadas con cómo vive la población afroamericana en la América profunda. Como veis, son niños muy diferentes y todos ellos tienen algún elemento que en la escuela pues es pasto de las burlas de los peores, de los malos de la escuela. Está muy bien descrita la infancia de los niños, es muy bonito y también es muy bonito cómo son fuertes frente a eso cuando están juntos, no cuando van solos. Esa fuerza común que tienen como grupo es algo abstracto e indefinido que el autor viste de algún tipo de magia y queda muy bonito, muy sólido. No os hablo de los niños cuando son adultos para no hacer demasiado spoiler. Y después de eso y de los niños tenemos muchísimos personajes secundarios, entre los que destacan otros niños de la escuela, que serían los matones de la escuela, que representan lo peor de la sociedad.
Entre estos personajes, el que más destaca es el líder de los matones de la escuela, que es Henry Bowers, que es un chico absolutamente desquiciado y sádico, que no tiene ningún tipo de freno y que da muchísimo juego en la trama. Es genial, por ejemplo, cuando King explica cómo en el fondo de su alma el odio que tiene Bowers hacia esos niños es el hecho de que intuye, en el fondo intuye que cuando se acabe la escuela perderá su poder sobre ellos y él solo empezará a acumular años a lo largo del tiempo sin llegar a ningún lado, sin ser nadie, mientras que los demás, cuando escapen de su yugo, crecerán y tendrán una vida mejor que la suya. Y es eso lo que le atormenta. Le atormenta la idea de que ese negro, ese tartamudo, ese gordo, ese asmático, acaben siendo mejores que él. Henry Bowers sabe que su familia es un desastre, que es una familia desestructurada, que su padre es violento, es un desastre, es maltratador. Y It se alimenta de eso, se aprovecha de ese tormento y de esa inseguridad de Henry Bowers para manipularla y redirigirla contra los perdedores. Y eso da muchísimo juego, muchísimo. Y por otra parte, no puedo dejar de decir que Derry, la ciudad, también es un personaje. Como pasaba en Cementerio de Animales, allí habita un algo maligno que transmite sensaciones, que transmite acciones a los personajes y que de algún modo gobierna la ciudad. Pero eso solo tiene fuerza en Derry. Si te vas de Derry, su acción deja de actuar sobre ti. Vamos a hablar un poquito de la estructura, porque es uno de los puntos fuertes de la novela. Tiene una estructura buenísima, muy compleja. La trama tiene dos tiempos. Tiene una trama en los años 50, que es cuando los niños son pequeños y empiezan a desencadenarse los asesinatos que darán pie a esta historia. Y luego tenemos una trama que se sitúa en los años 80, cuando los niños ya son adultos y la historia se repite. Al autor le interesa mucho la conexión entre pasado y futuro y por eso la historia no está narrada cronológicamente, sino que va y viene. Las dos tramas se desarrollan paralelamente. Confieso que me perdí un poco en la primera parte del libro cuando King te describe primero cuando empieza la historia en los años 50 con los niños y luego pasa a contarte cómo son los niños de adultos. Seguramente fue porque leía muy despacio. Yo os recomiendo que os hagáis un pequeño esquema con los nombres de los 7 niños, cómo son de pequeños, cuál es su encuentro con eso y qué son de mayores, qué tipo de vida llevan, qué oficio llevan, porque de verdad que es un poco difícil de seguir. Ahora lo tengo clarísimo, pero yo me perdí bastante. Aún así, creo que esos constantes saltos en el tiempo están muy bien construidos, creo que son muy inteligentes, muy interesantes y hacen que tengas más ganas de leer porque como el goteo de información es fragmentaria, todavía tienes más ganas de saber qué pasó. Luego, por otra parte, los capítulos están magníficamente enlazados. Creo que hay incluso capítulos que acaban con una frase cortada y esa frase continúa en el capítulo siguiente y además en tiempos diferentes. Es magnífico. El pulso narrativo, como siempre, es brillante. No dejarías de leer. Si te dejaran, no dejarías de leer. También los diálogos entre los niños, que hay muchísimos, son muy espontáneos, muy naturales, muy creíbles. Luego, defectillos que le he encontrado a lo que es la narración. No a la historia en sí, sino al estilo y tal. Sé que es odioso decirlo, es odioso, es odioso. Yo odio cuando lo dicen, pero creo realmente que le sobran páginas. Creo que no es un libro depurado y eso que dicen de que Stephen King escribió bajo los efectos de las drogas y el alcohol, pues yo creo que se nota. Yo creo que es un libro magnífico, con un potencial enorme, pero que se podría filtrar un poco y sería mejor. Luego también, entre comillas, está el problema de que King ha dejado de sorprenderme. Si esto hubiera sido mi primer libro de Stephen King, seguramente hubiera quedado con la boca abierta. Pero como ya le he cogido el tranquillo, no me ha sorprendido tanto, tampoco esa estructura compleja, ya me lo conozco. Entonces también encuentro a vislumbrar algunos defectillos, que es por un lado este que a veces no depura suficiente sus novelas, y por otro lado, aunque me parece un autor muy preciso, que sabe muy bien lo que quiere describir, no tiene belleza narrativa, no la tiene, que es algo que yo aprecio mucho en la literatura, no tiene la belleza que tiene Proust o que tiene Balzac, no la tiene.
No todos los autores la tienen, es verdad, hay autores clásicos que no la tienen tampoco, pero es una cosa que le he hecho en falta. Aunque lo estoy disfrutando mucho y voy a seguir leyéndolo, eso lo he hecho en falta. Tampoco me ha parecido que It sea una novela perfecta, aunque la verdad es que una novela de 1200 páginas es muy difícil que lo sea. Y aún así, eso no quita, todo lo que he dicho no quita que sea una novela formidable que recomiendo muchísimo. Entonces, vamos a por los múltiples temas que trata esta novela. Por un lado, la América profunda, que es un tema recurrente en las novelas de King, plasma maravillosamente a través de muchísimos personajes y muchísimas historias pequeñas, lo que sería el tipo de sociedad. Mi hija está estornudando en la habitación de al lado. La novela también habla mucho de psicología, habla del bullying, por ejemplo, como os he comentado antes, estos niños que persiguen a otros y no hay nada que se pueda hacer, nadie se preocupaba mucho en esa época de ese tema y lo pasan verdaderamente mal. También hay varios personajes secundarios, sobre todo uno que es muy psicópata, tiene esa mentalidad de no tener cariño por nada ni por nadie, no importarle que sufran los demás. Hay incluso el ejemplo de un niño que llega a asfixiar a su hermano, que es un bebé, no por nada en especial, o sea, no es que le tenga odio, lo hace con toda tranquilidad, o sea, él ve que ese niño ha perturbado la paz de su hogar, que su comida no está a la hora porque su madre tiene demasiado trabajo y entonces lo asfixia y todo vuelve a la normalidad. Y la lógica es aplastante, es terriblemente aplastante. Cero empatía. Esa persona no se inmuta por lo que ha hecho, al contrario, cree que es una gestión bien hecha, sin más. Es espeluznante. También se habla muchísimo del racismo, gracias sobre todo al personaje de Mike, al niño afroamericano, y a las historias que le cuenta su padre. Tenemos una parte bastante extensa donde se narra lo que pasó con el Black Spot, que era un local que construyeron los afroamericanos. No digo más para no hacer spoiler, pero es una parte muy interesante y muy intensa. En ese aspecto también tenemos a las madres que dicen que ellas no son racistas, pero no vayas con ese niño y cosas de esas. Luego también están las madres sobreprotectoras, que el ejemplo es la madre de Eddie. Es una mujer absolutamente dominante, hipocondríaca, obsesiva, que quiere encerrar a su hijo en una urna de cristal y que no haga absolutamente nada, no le vaya a pasar nada, y que lo tiene a él también obsesionado e hipocondríaco. También la novela trata el maltrato psicológico y físico, tanto el que puede ejercer un padre como el que puede ejercer una pareja. Y hay una parte bestial, bastante al inicio del libro, en el que una mujer que vive con un hombre que es un maltratador físico y psicológico, que la tiene absolutamente subyugada, pues por un hecho fortuito reacciona y se separa de esa persona en una escena absolutamente violenta y arrolladora, porque con esa persona no lo puedes hacer de otra manera, y es bestial, te da una satisfacción la escena, piensas, madre mía, qué maravilla, todas hicieran lo mismo, porque por lo que veo, ese tipo de maltrato, una vez está construido, cuesta mucho salir de él, pero mucho. La novela también habla de la infancia y también explora lo que alimenta a los monstruos, de dónde provienen, cuál es su naturaleza, por qué son así. Y finalmente la novela sobre todo habla de la amistad. La amistad que se construye entre esos 7 niños por circunstancias bastante negativas en realidad. Es el mal y también la tristeza y la marginación lo que los acaba uniendo. Es muy bonito. Llegados a este punto, dejadme hablar de la famosa y polémica escena de la orgía. No digo más para no hacer spoiler. A mí me pareció una escena muy lógica con la trama y muy bonita. A mí me gustó. He oído que King se ha quejado de que siempre le preguntan por esa escena y le resulta bastante sorprendente, por no decir cómico, que la gente se escandaliza por esa escena cuando en el libro hay un montón de asesinatos de niños truculentos y nadie le pregunta jamás por eso. Es decir, como siempre, se hace más ruido con el sexo que con la violencia. Creo que es una escena que simboliza la pérdida de la inocencia y el paso a la edad adulta, y que es una escena que sirve para unirse y para salvarse. Yo creo que en el conjunto no desentona. Entonces, ¿cuáles son las escenas que me han dado más miedo? La primera, la escena de Stan en la torre depósito, cuando va a mirar los pájaros.
Yo eso de ir bajando la escalera y él ahí abajo, a mí me iba a dar algo. Es la escena que me puso más nerviosa, me pareció muy claustrofóbica. Luego también la escena en la que la Beverly adulta va a visitar a su padre y se encuentra lo que se encuentra, que yo ya me lo imaginaba, pero me estaba poniendo muy nerviosa de pensarlo. Y luego también la escena del Mike adulto en la biblioteca durante la noche. Esa escena también me dio mucho pánico. ¿Y cuáles son las partes que más me han gustado del libro? Yo creo que la que más me ha gustado ha sido la del Black Spot, todo lo que hay alrededor del Black Spot, toda la narración de Mike sobre lo que le contó su padre, eso me ha parecido brillante. También porque lo pude leer bastante del tirón, también es un punto a favor, fue muy satisfactorio. También toda la secuencia de los gángsters en el pueblo, en no sé cuántos años atrás ocurre, es una escena formidable, está narrada con un pulso brillante y también la ley del tirón. Y luego también me gustó mucho la investigación de Mike sobre el pueblo de Derry, todo lo que va contando me pareció muy interesante, creo que aporta mucho al conjunto de la historia. Esa sensación de que estás descubriendo el pasado, estás descubriendo las conexiones de It con el pasado, eso es muy chulo. Ahora voy a hablar de las adaptaciones cinematográficas y después hablaré con spoiler de las 3 cosas que no me han gustado del libro. Primero tenemos las adaptaciones recientes, que son la parte 1 sobre la infancia de los niños de 2017 y la parte 2 de 2019 sobre la parte adulta ya. Solo he conseguido ver la primera parte, la segunda está como, no sé, como tapada. Es como si hubiera sido tan mala que no se ha querido hablar de ella. Es una cosa muy extraña. Y eso que aparecen James McAvoy y Jessica Chastain, que son fantásticos, son de mis actores favoritos, pero no he podido verla. Entonces, la primera parte me gustó bastante, creo que es bastante correcta. Lo que pasa es que acaba convirtiéndose, conforme avanza, en la típica película de terror. Y yo creo que It no es la típica novela de terror. Tiene muchas escenas inventadas o modificadas, que es algo que yo no puedo entender a menos que tenga una lógica narrativa o que sirva para reducir el libro. No aparece la escena de Stan en la torre de depósito tal como es en el libro y yo no lo entiendo. Para mí le quita toda la gracia. Y luego está la miniserie del año 90, que está bien. Yo había oído muy malas críticas, a mí no me ha parecido tan mal. En general es bastante correcta también. Tiene un inicio con una música que me da mucho miedo, mucho. Hay un montón de escenas modificadas, hay un montón de escenas inventadas. No aparece la torre de depósito con Stan, ya directamente no sale, es que no lo comprendo. El payaso a mí me gusta menos que el de la versión nueva porque es muy histriónico. Me parece que lo interpreta Tom Curry y es muy excesivo. Es que a mí no me gusta la sobreactuación, me parece que le quita dignidad, le quita veracidad al personaje. Es una adaptación que se ve muy ochentera, aunque es del año 90, y como no había prácticamente efectos especiales, opta por juegos de luces que no me acabaron de gustar, me parecieron muy fantasiosos. En general creo que se pueden ver las dos, tanto la del año 90 como las más recientes, pero es que a mí el terror en pantalla me da más miedo y lo veo más vulgar que en el libro. No me acaba de convencer, no creo que las vuelva a ver nunca. Y vamos ya a por las 3 cosas que no me han gustado nada y que voy a contar con spoiler. La primera es el origen cósmico de It y cómo llegó a la Tierra en forma de meteorito durante la prehistoria al lugar donde luego nacería Derry. Eso es una fantasmada. Y el ritual y la visión que tienen los niños de cómo llegó, eso es una flipada. Me han dicho que King bebe mucho del terror cósmico de Lovecraft, pero yo no lo veo encajado en este libro, no lo veo. Y menos después de lo que King ya te ha descrito sobre It. No me parece nada coherente. Ahí es donde creo que se nota que Stephen King estaba bajo los efectos de las drogas cuando escribió esta novela. Creo sinceramente que hubiera sido mucho mejor que no se hablara para nada del origen de eso. Creo que hubiera sido mucho mejor dejarlo simplemente como algo vago, como algo abstracto, que se alimenta del terror de los niños. La personificación del mal no necesita origen, simplemente existe. Segunda cosa que no me gustó nada, que al final de la historia eso tome la forma de una araña. ¡Qué decepción, Dios mío! ¡Qué truco tópico, burdo, vulgar! Ocurre lo mismo que con el origen de eso. Supone una deconstrucción del personaje. Le quita todo lo interesante, todo lo inquietante y todo lo abstracto. Le quita el sentido.
hubiera sido mucho mejor que hubiera continuado siendo un monstruo amorfo o indeterminado que toma la forma de la persona que tiene delante en función de sus temores más íntimos. Es mucho más aterradora la figura misteriosa del payaso que una araña gigante. Es que a mí encima ni siquiera me dan miedo los bichos. Y el colofón ya es que sea una araña hembra. Te has pasado toda la novela poniéndole voz de hombre porque te han dicho que es un payaso, no una payasa. Y al final resulta que es hembra. Y luego encima resulta que pone huevos. Es que no tiene ningún sentido. Si It existe desde los inicios de los tiempos, estaría el mundo ya lleno de Its, porque habría un montón, porque habría puesto huevos desde entonces. Ah, no, resulta que los está poniendo justo entonces, en ese momento. Esto no tiene ningún sentido. Resulta que durante millones de años no ha puesto huevos y justo en ese momento sí. Es que se convierte en un truco barato de novela mala. Y no es una novela mala, no me hagas esto. Y finalmente, en tercer lugar, tampoco me gustaron nada esa serie de historias y detalles y elementos fantásticos que se van introduciendo. Que si los fuegos fatuos, que si las luces, que si la conexión cósmica de eso. Es que ni lo entendí, ni me parece coherente, ni me parece consistente. Creo que todo eso sobra completamente. Porque no solo no era necesario, sino que empaña la novela, entorpece la narración y no deja nada convencido al lector. La trama general, sin aclaraciones, era mucho más inquietante y efectiva que todos esos trucos baratos de última hora, porque además son de última hora. Bueno, pero quitando esto, que en realidad es poca cosa, y se da sobre todo al final, la novela es magnífica, es formidable, aunque yo confieso que me sigo quedando con Misery porque creo que en este caso menos es más, creo que a Misery no le sobra nada, creo que es una novela mucho más depurada y también es verdad que a mí lo sobrenatural me gusta menos que lo real. A mí me da mucho más miedo la historia de Misery porque puede pasar que la historia de It, pero es una novela que me ha encantado, que seguro que volveré a leer, espero poder leerla más del tirón la próxima vez y que recomiendo muchísimo. Y eso ha sido todo por hoy, nos vemos dentro de 2 semanas, no sé con qué vídeo, creo que con el Book Tag Editoriales, pero no estoy segura. Y nada, leed mucho.